Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Estoy admitiendo a sus compañeros. En unos Hola. minutitos comenzamos. Hola, hola. Buenas. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Todo bien? Me alegra, me Con alegra. fresco. Un poquito. En esta casa hay una calefacción a 27 grados y yo estoy en Mm. buzo y con pantalón largo. Es demasiado, pero no importa. Hoy decidí ser feliz. Bien. Tomando un vaso de creatina. Yo tomo creatina con agua nada más. ¿Todavía hay algunos de ustedes tengan dudas sobre la creatina? ¿Algo que les llame la atención sobre la creatina? Si rompemos el hielo académico y hablamos sobre la creatina para s- rellenar este espacio mientras incorporamos gente. Yo voy a hablar de un problema muy grande que tuve con la creatina. ¿Qué te pasó? Se dice que la creatina no hace caer el pelo, pero yo tengo alopecia androgenética Sí. y todas las veces que consumí creatina me hizo caer muchísimo el pelo. Y lo traté de Muchachos, hacer dejo tipo, la creatina, tiro este vaso no, pero porque qué así, así. miedo. Lo que he visto es que solamente con gente que tiene tendencia a la caída del pelo genéticamente, no a cualquier persona. Wow. Es Sí, la me primera pasó. vez que escucho esto. La primera vez que escucho esto. Mira, me pasó de ver todos los posteos que hay sobre creatina en YouTube, en Instagram y demás, millones de comentarios diciendo que les pasa exactamente lo mismo. Y Dios lo hablé con mío. sí, lo hablé con endocrinóloga, lo hablé con mi hematologista, que no, hematóloga, y me dijo que definitivamente ellos tienen un montón de pacientes que les pasó lo mismo. Wow, es la primera vez que escucho esto. Me alegra mucho de haber abierto esta ventana porque ahora me siento en la obligación de investigar al respecto. Investigué. Tremendo. Hay un solo estudio médico que demostró que la creatina aumenta el DHT, perdón, hablo en portugués a veces. Se hizo en un grupo muy pequeño, reducido de rugbyers en los años 90. Este estudio demostró que en los análisis clínicos aumentó el DHT. No necesariamente quiere decir que haga caer el pelo, porque no todas las personas somos iguales de sensibles al aumento del DHT en el folículo. Pero no hay nuevos estudios que demuestren lo contrario. Entonces, lamentablemente, yo no puedo tomar. Nos vamos a quedarnos con la hipótesis. No lo vamos a convertir en teoría aún, pero nos quedaremos con la No. hipótesis, lo cual nos obliga a hacer futuras investigaciones. Muchas gracias por revelarnos este apartado interesantísimo de información. Estoy 100% a favor del consumo de la creatina porque hasta este instante no había encontrado nunca alguna contraindicación que me pareciera llamativa. Igual yo Esta también me soy súper a preocupa. favor. Que preocupe solo para personas que tienen Ahí tendencia a va. la caída androgenética. Perfecto. Si no, Perfecto. no existe problema alguno. De hecho, es solo beneficio tomar creatina. Me encantaría poder tomarla, pero bueno, no me resulta. Claro, claro, qué cosa impresionante. Bueno, dentro de otras generalidades y algunas precisiones en torno al consumo de la creatina, lo que genera la creatina es un incremento, lo van a ver en la clase que viene, igual un incremento de los depósitos de fosfocreatina que son limitados en nuestro organismo y que nos permiten a nosotros obtener nuevo ATP a través de la resíntesis de ATP, incorporando un fosfato, un fosfágeno en nuestra cadena fabricación de energía. Entonces vamos a ver la semana que viene. Prácticamente el efecto inmediato del consumo de creatina es que al incrementar estas reservas tengo un pequeño plus de energía para las contracciones intensas en periodos cortos de tiempo, que es en donde actúa mejor el sistema de la fosfocreatina. Así que en ese sentido, eso es lo primero que obtenemos. Y eso guarda una relación directa y estrecha con un incremento de la resistencia, de la fuerza y en consecuencia también de la ganancia de masa muscular. Ayuda a sostener los niveles de masa muscular en periodos de desentrenamiento, ayuda a mejorar los niveles de masa muscular cuando estoy dentro de un programa de hipertrofia. Así que en términos de ganancia de fuerza y ganancia de músculo, va como piña, dirían mis hermanos argentinos. Así que, vale, la creatina estamos de acuerdo, estamos bien de acuerdo. Hoy tenemos una clase sobre anatomía. Quienes no hayan visto en ningún momento una clase de anatomía, esta clase está divertida. Para quienes en alguna oportunidad han tenido una clase de anatomía, esto les va a parecer algo.
inicial y es básico porque es que nos vamos a enfocar solamente en lo que para nosotros es realmente importante como entrenadores. Para quienes tengan el link del grupo, compártaselo a sus compañeros, que puede ser bastante útil. Y yo voy a arrancar, porque hoy tenemos el partido de Ecuador y México y me quiero preparar bien para el partido. Quiero hacer la cena antes para después ver ese partido espectacular. Hoy estamos hinchando fuerte por Ecuador. Ayer por Paraguay y hoy por Ecuador a muerte. Miren, Al full. nosotros, si lo analizamos y vemos nuestro cuerpo, vamos a ir de atrás hacia adelante. Somos un cuerpo, somos un organismo que está conformado por varios sistemas y en esto sí estamos bien familiarizados todos, que tenemos un sistema nervioso, un sistema endocrino o endocrino, depende del lugar del mundo, le dicen endocrino o endocrino. En Venezuela es endocrino, en Argentina es endocrino, son datos y hay que darlos. Tenemos un sistema osteoarticular, tenemos un sistema muscular, tenemos un sistema epitelial y a partir de acá estamos nosotros conformados por órganos también. Nuestros sistemas tienen órganos que se relacionan entre sí para generar funciones complejas y responder a necesidades puntuales y específicas del individuo. Cada órgano está conformado por un conjunto de tejidos que cumplen funciones específicas que al relacionarse entre sí generan una unidad más compleja. Pero antes que todo eso, somos células. De hecho, hay organismos que son unicelulares, es la mínima representación de la vida una célula. Antes de ser células somos moléculas, antes de ser moléculas somos átomos. Veámoslo al revés. Un conjunto de electrones y protones que se relacionan entre sí a través de un núcleo es un átomo que se conecta con otro átomo de otro elemento o del mismo elemento puede llegar a conformar una molécula. Moléculas que tenemos nosotros bastante familiarizados dentro de nuestro vocabulario, la molécula de agua, H2O, moléculas de los hidrones y iones de carbono, tenemos moléculas como el ATP, justamente que estábamos mencionando, que es adenosine-trifosfato, y la relación entre diferentes moléculas puede dar pie a la maravilla de la vida. Y hay organismos multicelulares y organismos unicelulares. Los seres vivos, como los humanos, somos organismos multicelulares y la unión de diferentes células que cumplen funciones específicas y determinadas conforman tejidos, tejidos conforman órganos, órganos conforman sistemas. Pero ¿qué pasa? El estudio de todos los sistemas del cuerpo humano es una cosa que es casi infinita. O sea, se requieren profesionales específicos de la medicina para cada uno de los sistemas. Y evidentemente hay disciplinas que convergen entre sí para tratar de dar una explicación. Y nosotros, la verdad es que aprendernos todos los sistemas, por supuesto, sería algo bien interesante, pero no es tan pertinente para el ejercicio de un entrenador personal. Nosotros desde una explicación, desde la anatomía funcional, donde hablamos de las formas y funciones y damos o tratamos de explicar cómo funciona todo a través de la dinámica que interrelaciona diferentes componentes del cuerpo humano, nos vamos a enfocar específicamente en un sistema, que es el sistema osteomioarticular, también conocido como sistema musculoesquelético o sistema o aparato locomotor. Si nos vamos al primer nombre, que es sistema osteomioarticular, nos dice de qué está conformado y es bastante fácil de recordarlo. Osteo de hueso, mio de músculo y articular de articulación. Que nada más y nada menos, el sistema musculoesquelético, osteomioarticular o sistema locomotor se encarga de producir acción coordinada de huesos, músculos y articulaciones como una respuesta que es voluntaria a las demandas del ambiente tras ser procesado por el sistema nervioso. Todo movimiento voluntario se desarrolla en el sistema osteomioarticular. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que hacer realmente bastante fuertes para poder explicar el movimiento. Cuando nosotros hablamos de este sistema, hablamos de huesos, el sistema óseo. Y vamos a hacer un repaso bastante rápido sobre cómo está conformado el sistema óseo, separándolo por partes. Tenemos un esqueleto apendicular y un esqueleto axial. Ahorita vamos a empezar a nombrar algunos huesos y algunos músculos que están divididos por regiones. No hace falta que los memoricen. Bueno, sería importante, sería bueno que más adelante se vayan familiarizando con estos términos porque los vamos a mencionar bien seguido. Pero ahora no hace falta que los recuerden con exactitud. Dentro del sistema articular, osteoarticular, hablamos de un esqueleto axial que está conformado por cráneo y tronco y un esqueleto pendicular que está conformado por extremidades de miembros superiores y extremidades de miembros inferiores, incluyendo la cintura escapular y la cintura pélvica. Veámoslo con detalle. En ese esqueleto axial, si yo menciono cabeza y tronco, tengo que mencionar toda la bóveda ósea que pertenece al cráneo, todo este segmento o cabeza ósea y toda la estructura que recubre y protege órganos importantes como el cerebro.
Y después una señora que para nosotros es bien importante y que la tenemos que mencionar, que es la columna vertebral. Aquí sí quiero que le preste mucha atención. La columna vertebral tiene segmentos, sectores, que de acuerdo a la posición nos permite hablar de diferentes regiones de la misma. Tenemos una región que es cervical, que pertenece a las primeras 7 vértebras, para ser exactos, de la columna vertebral, iniciando con la vértebra C1 y finalizando con la C7. Cada espacio que existe entre vértebra y vértebra lo tomamos nosotros como una pequeña articulación. Cuando veamos biomecánica lo vamos a interpretar con mucho más detalle, pero acá hay posibilidades de movimiento en los espacios intervertebrales. No está rígido, no está fijo, no está soldado. Hay una pequeña posibilidad de movimiento entre cada espacio intervertebral. Luego tenemos vértebras torácicas de la T1 a la T12, luego vértebras lumbares y finalizamos con la región sacrocoxígea. Hablando de este esqueleto axial y esta primera región, también tenemos que mencionar a toda la caja torácica, a la caja torácica, perdón, que está protegiendo músculos y órganos vitales, como por ejemplo el corazón y los pulmones. Ahora, viene lo interesante. Nosotros al hablar de esta región y al hablar de este conjunto de huesos, pues sería pertinente que hablemos de algunos músculos. Y estos músculos que vamos a mencionar pertenecen a la musculatura más superficial que también es una gran movilizadora. Y en esa estructura muscular, veamos los músculos de la espalda. Ya que mencionamos la columna y hablamos la parte de atrás, veremos esta musculatura extrínseca de la espalda. Aquí hay que mencionar tres grandotes: trapecio, dorsal ancho y romboides. Casi todos los ejercicios que nosotros realizamos para espalda involucran a estos tres señores. El trapecio se encarga de elevar, estabilizar, rotar y movilizar la escápula. En el dorsal ancho tenemos gestos bien interesantes como el gesto de extensión y flexión del hombro y aducción del hombro, aparte de pertenecer también a gestos de rotación interna. Casi todas las tracciones que nosotros realizamos, todo lo que significa acercar cargas hacia nuestro cuerpo, lo realizamos con el dorsal ancho y la mayoría de los protocolos de entrenamiento de espalda están orientados y pensados en el dorsal ancho. El dorsal ancho es una cosa espectacularmente grande que va a mover el hombro, en especial en gestos de extensión, es decir, acercar el húmero hacia el cuerpo. Y luego tenemos al romboides que tiene forma de rombo, precisamente, y se encarga de estabilizar, retraer toda la cintura escapular y movilizar la escápula. A ver, la mayor, ¿cómo explicar? La mayor parte de los ejercicios de miembros superiores hay una participación directa o indirecta del dorsal ancho. Directa cuando son ejercicios de espalda, indirecta cuando son ejercicios de empuje. Porque la misma medida en la cual estoy movilizando cargas para empujar, el dorsal ancho, a pesar de que no es el principal agonista del movimiento, está permanentemente estabilizando. Ahora, si me enfoco en la parte delantera y no pienso en la espalda, sino en la musculatura más extrínseca que pertenece al tronco, pero en la parte anterior nos vamos a encontrar con la musculatura extrínseca del pecho, o esta región donde hay que mencionar al señor pectoral mayor, que es el antagonista natural del dorsal ancho para la mayoría de los ejercicios que nosotros realizamos. Así como el dorsal ancho es un gran protagonista de los ejercicios de tracción, el pectoral mayor es un gran protagonista de los ejercicios de empuje, lo que tiene que ver con alejar cargas de nuestro cuerpo o alejar nuestro cuerpo de una superficie, como las flexiones de brazos, el press de banca, las aperturas. Tienen participación interesante e importante el pectoral mayor, pues se encarga de gestos que tienen que ver con la flexión del hombro, extensión del hombro desde la flexión, gestos de rotación interna en el hombro, como en las aperturas, por ejemplo. Y tenemos que mencionar también al cerrato anterior, que cumple una función estabilizadora que es bastante interesante para la escápula. A ver, no existe, quiero que se fijen en este detalle, no existe tal cosa como un pectoral menor en términos de notarlo en la estructura muscular. Existe el pectoral menor como músculo porque está por debajo del pectoral mayor, pero en algunas oportunidades se habla de estoy entrenando el pectoral menor para señalizar algo que es la parte inferior del pectoral mayor.
Es la terminología correcta para referirnos a esto. ¿Estoy entrenando el pectoral menor? No, estás intentando focalizar y entrenar la parte inferior del pectoral mayor. Véanlo en la imagen. Acá tenemos al pectoral menor, que es una región que se encuentra por debajo de este gran músculo que es el pectoral mayor. Entonces, al pectoral mayor nosotros lo podemos dividir, si se quiere, para fines estéticos y para fines de entrenamiento, lo podemos dividir en tres regiones. Una región superior, también llamada región clavicular del pectoral, una región media y una región inferior o intercostal, le llaman a esto en términos de fisicoculturismo. Entonces tenemos tres regiones para poder referirnos al pectoral que también guardan relación con la orientación que tienen las fibras. Pero no es que existen tres pectorales, es un solo músculo que tiene tres regiones bien marcadas que podemos identificar a través de la orientación de las fibras musculares. Esto sí quiero que lo tengan bien claro porque en algunas oportunidades hay ciertos errores en la expresión terminológica y no quiero que los cometan ustedes. Ya saben, pectoral menor se encuentra debajo del pectoral mayor, no es la parte de abajo del mismo. Bien, y si nosotros seguimos hablando de esta musculatura extrínseca que pertenece al tronco, nos vamos a encontrar con la región del abdomen. Ahora puntualmente no vamos a hablar del core, del núcleo, pero sí vamos a incorporarlo un poco dentro del concepto. A finales de los 80, los 90, pero se populariza bastante bien en el final desde el 2010 más o menos, el concepto de core o núcleo aparece en nuestras vidas para referirnos a una región que conecta e involucra músculos que pertenecen a los miembros superiores y a los miembros inferiores y que forman parte de un grupo muscular que estabiliza y moviliza el tronco. Ese es el concepto de core o de núcleo. En el proceso de estabilización y de control muscular y de relación y transferencia de fuerzas entre miembros superiores y miembros inferiores, tenemos a este gran conjunto muscular al cual llamamos core o núcleo, que no es exactamente lo mismo que el abdomen. Cuando nosotros hablamos de abdomen, nos estamos refiriendo puntualmente a tres músculos interesantes y bastante superficiales, que son el recto abdominal, el transverso abdominal y oblicuos interno y externo. Si se fijan bien y notamos bien este, perdón, lo marqué muy mal. Ahí va. Y notamos todo esto, y notamos todo esto, nosotros no vamos a encontrar una especie de segmentación demasiado delimitada en el abdomen que inhiba la participación de alguna de estas estructuras que mencioné tras la aplicación de un movimiento. El abdomen, o lo que nosotros comprendemos como musculatura extrínseca del abdomen, está tremendamente relacionada y está involucrado en la mayoría de los movimientos de rotación, flexión, extensión y flexión lateral del tronco. No es que tenemos un gesto que sea exclusivo para un músculo del abdomen, exclusivo para una región. La mayoría de los movimientos que nosotros realizamos para el entrenamiento del abdomen involucran a todos. Y un detallito más importante sobre la musculatura que pertenece a esta región a la cual en este momento estamos llamando abdomen. Vieron que no existe tal cosa como una especie de abdomen bajo. Y esto sí es algo que les quiero mencionar y quiero acotar porque pertenece mucho a los mitos que hay en torno a la musculatura del abdomen. La mayoría de los gestos que están relacionados con ese abdomen bajo en realidad son gestos que potencian la flexión de cadera, elemento que no pertenece estructuralmente hablando a ejercicios que involucran el abdomen, sino a musculatura más profunda como el iliopsoas, por ejemplo, o incluso el cuádriceps para realizar gestos de flexión de cadera. Ejercicios como por ejemplo estar colgado y elevar las piernas no van a involucrar eso que nosotros llamamos abdomen bajo por error, porque se realiza acá ese gesto y no necesariamente acá. Así que, bueno, algunos detalles de terminología. Sigamos moviéndonos que esto se pone bueno de aquí en adelante, porque la mayoría de los ejercicios divertidos están en el esqueleto apendicular. Los ejercicios de piernas y de brazos, que son los más divertidos, vienen ahora.
y los de hombros, que son mis favoritos. Soy un gran fanático del entrenamiento de hombros, por cierto. Hoy hice hombros y por eso estoy contento. Miren, en la cintura escapular nosotros nos vamos a encontrar con muchísima musculatura, muchísima. Pero hay unos tres señoritos que hay que mencionar y hay que darle una mención honorífica, aparte, que esa es la musculatura del deltoides. Ven en la parte de abajo tenemos un pequeño gráfico donde están segmentados con tres colores diferentes, tres regiones diferentes de la musculatura deltoidea o de la musculatura del deltoides. Tenemos un deltoides anterior, un deltoides lateral o medio y un deltoides posterior. El deltoides anterior, que está marcado con el color rojo en la parte de abajo, realiza gestos importantes de estabilización escapular y de flexión del hombro. El deltoides lateral participa en la mayoría de es el principal responsable del gesto de abducción del hombro y el deltoides posterior participa en gestos de estabilización y retracción escapular. Siguiendo con esto, cuando nosotros bajamos dentro del esqueleto apendicular y estamos hablando de miembros superiores, nos vamos a encontrar con bíceps y tríceps. Bíceps flexionan el codo, tríceps extienden el codo. Luego tenemos al músculo extensor radial largo del carpo, que se encarga de realizar gestos de extensión, abducción y desviación radial de la mano. Y al brachiorradial, que se encuentra realizando gestos de flexión del antebrazo, como grandes músculos que pertenecen al esqueleto apendicular. Aquí estoy yendo un poco rápido porque realmente no espero que esto se lo aprendan de memoria, simplemente hay que mencionarlo porque lo más importante viene después. Ahora, con el esqueleto pendicular tenemos a los miembros inferiores también, tenemos a la cintura pélvica donde relacionamos directamente la movilización y estabilización de la cintura pélvica al glúteo mayor. Tenemos también al glúteo menor, al piriforme y al cuadrado menor. Principal función del glúteo, extender la cadera, llevar el fémur hacia atrás y al mismo tiempo estabilizar la cadera en la mayoría de los gestos que se realizan, ya sea en flexión, en extensión, en rotación externa. Y después vamos con los de las piernas. Sí. No puedes realizar la autoevaluación de la unidad 2 porque no has visto la unidad 2, Francisca. Por eso estamos viendo ahora la autoevaluación, la clase 2 para después hacer la autoevaluación. Por eso no está habilitado, tiene una fecha. Ahora, dentro del esqueleto apendicular y en miembros inferiores nos vamos a encontrar también con muslo y pierna. En la región del muslo, ahora aquí sí quiero que le prestemos un poquito de atención, nosotros vamos a encontrarnos con músculos que podemos llamar del compartimiento anterior, otros del compartimiento medial y otros del compartimiento posterior. Es decir, tenemos músculos que se encuentran en la parte de adelante, otros en la región del medio y otros que se encuentran en la parte de atrás. En la región anterior tenemos al cuádriceps. Y el cuádriceps se encarga de realizar dos gestos importantes. Flexión coxofemoral, que es tratar, y nótenlo ahora, si no lo habían notado es el momento perfecto para que lo hagan. Coloquen las dos manos en el muslo y lleven la rodilla hacia el pecho. Cuando ustedes hacen este gesto, el cuádriceps se activa, porque una de las funciones principales del cuádriceps es la flexión coxofemoral, flexionar la cadera y al mismo tiempo extender la rodilla. Por otro lado, tenemos al antagonista natural del cuádriceps, que es son las regiones isquiosurales o la región isquiosural, que está conformado por bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Los isquiosurales realizan el gesto opuesto al cuádriceps, que en este caso sería flexión de la rodilla y extensión de la cadera. Y en el compartimiento medial, nosotros nos vamos a encontrar con los músculos aductores, que se encargan de generar aducción de la articulación coxofemoral, cerrar una pierna con la otra. Ahí tenemos el aductor corto, el aductor largo, el aductor mínimo. Bien. Y después tenemos a los músculos de la pierna, que tenemos también los músculos anteriores y los músculos posteriores. Tenemos al gastrocnemio, que pertenece a los gemelos, que pertenece a los músculos posteriores, y en los anteriores tenemos el tibial anterior y el extensor largo de los dedos. Bien, listo esta primera parte, ahora sí vamos a ponernos divertidos. ¿Tiene alguna duda sobre algún músculo puntual o particular? ¿Algo que quieran preguntar ahora? Es el momento correcto. Si quieren hacer una pausa, tomen agua, sírvanse algo. Porque ahora sí, sí, ahora viene la parte que más me gusta. A mí me gusta mucho hablar de biomecánica, realmente lo disfruto un montón. Tienen una pausita, tómense un minuto para que tengan, tienen que tener algo para anotar, sí, tengan algo a la mano, va a ser muy importante que tengan algo para anotar y para rayar.
Cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, tenemos un pequeño problema. Y hay una, ¿cómo llamarlo? Creo que es una metáfora donde hay tres personas que son no videntes, tres ciegos que se encuentran a un elefante. Esos tres ciegos cuando se encuentran al elefante, alguien les pide que por favor lo describan cómo es un elefante. Y uno le dice, el elefante es una cosa muy delgadita con algo de pelo. El otro le dice, el elefante es una cosa enorme que parece un cilindro, que es grandote y ancho y muy pesado. Y el otro le dice, pero si el elefante se parece mucho a una serpiente, porque uno está agarrando la cola, otro está agarrando la pierna y el otro está agarrando la trompa. Pasa exactamente lo mismo con el cuerpo humano. Si nosotros lo vemos desde posturas y lugares diferentes, vamos a tener información diferente. Nosotros, como especialistas del entrenamiento, en realidad somos especialistas en el movimiento. Y dependiendo del lugar desde donde yo pueda percibir un movimiento, voy a tener información distinta. Hagamos un ejercicio rápido. Y así los termino de convencer de esto. La premisa es la siguiente. Tienen que levantar los brazos y sostenerlos en el aire. ¿Sí? A la cuenta de tres, ustedes y yo vamos a levantar los brazos. Tres, dos, uno, va. Ok, ¿quién de nosotros tiene razón? Micaela hizo una cosa, Jimena hizo otra, yo hice otra totalmente distinto. ¿Quién de nosotros tiene razón? Vamos de vuelta, Todos. levanten los brazos. Uno, dos, tres. ¿Quién de nosotros tiene razón? Exactamente todos tenemos razón. Cumplimos con la misma premisa. Entonces, ¿cómo hacemos para definir el movimiento? En este sentido, estamos siendo inexactos en la definición del mismo. Y como entrenadores, nosotros no podemos decir, sube los brazos, baja los brazos, porque la gente interpreta cosas diferentes de acuerdo a su experiencia previa y de acuerdo al lugar de donde estoy viendo el movimiento. Así que nos toca encontrar una manera de poder dividir al cuerpo en diferentes segmentos y diferentes lugares y diferentes vistas para poder categorizar el movimiento. Esa es la justificación de lo que vamos a ver a continuación, que se llaman planos y ejes. Cuando nosotros diseccionamos el cuerpo a través de diferentes vistas, tenemos un poquito más de información. Entonces voy con una imagen que es un poco terrorífica. Imagínense que ustedes están en un cuerpo y ese cuerpo lo atravesamos con una guillotina, así, y lo atraviesa el cuerpo de punta a punta con una guillotina atravesando y generando dos en mi cuerpo, uno en mi cuerpo derecho y uno en mi cuerpo izquierdo. Y me queda un pedacito de cuerpo y hay una guillotina que está atravesando a mi cuerpo de punta a punta, así como esto. Este, señores, es el plano sagital. El plano sagital a mí me permite observar qué está sucediendo en un costado del cuerpo desde un costadito, desde un lateral. Y si yo veo el cuerpo desde un lateral y lo veo así, como me encuentro yo ahora en la pantalla, yo puedo evaluar cosas muy interesantes, como por ejemplo, qué tanto se flexionan o se extienden los codos, qué tanto se flexiona o se extiende el hombro. E incluso puedo llegar a observar qué tanto se flexiona o se extiende la cadera, qué tanto se flexiona y se extiende la rodilla. Pues en el plano sagital tengo la posibilidad de observar flexiones y extensiones. Esto tatúenselo. En el plano sagital evalúo flexiones y extensiones. Ahora, si esa lanceta, esa guillotina, yo la cambio de orientación, la divido de una forma distinta y en vez de colocarla así, la coloco así y corto y atravieso, me van a quedar dos partes otra vez. Una parte anterior y una parte posterior. Y desde ese plano, desde esa posibilidad a la cual vamos a llamar plano frontal, yo puedo evaluar, mírenme a mí un segundo en la pantalla, gestos como por ejemplo abducción o aducción. Y pasa exactamente lo mismo en las piernas. ¿Qué pasa si yo en este plano frontal intento evaluar gestos de flexión y extensión? Que ustedes aquí no saben cuántos grados de flexión y extensión están sucediendo, porque este gesto de flexión y extensión es percibible y analizable desde el plano sagital. Y en este plano
yo no lo puedo observar del todo. Exactamente lo mismo pasaría si yo me coloco en un plano sagital e intento hacer aducción y abducción. Los grados de flexión y extensión los puedo analizar, pero los de aducción y abducción no, porque estoy en el plano incorrecto. Ahora con ejemplos lo van a tener todavía más claro. Y después tenemos un tercer plano, que es que esa misma guillotina, en vez de ser así o así, va a ser transversal y atravesar el cuerpo y generarme una parte superior y una parte inferior. Y eso lo llamamos plano transverso o plano horizontal. Y en el plano transverso se manifiestan las rotaciones. Yo puedo observar el sujeto desde arriba para observar qué tanto rotó, qué tanto giró una articulación. Vale, vamos con algunos ejemplos y lo terminamos de asimilar esto. De entrada, nosotros aquí tenemos la representación en 3D. De entrada, recordemos entonces que tengo un plano sagital, que es este que está aquí, que me permite evaluar a mí flexiones y extensiones. Tenemos un plano frontal, que es este que está aquí, que me permite a mí evaluar gesto de aducción y abducción. Y tenemos un plano transverso que a mí me permite evaluar rotaciones. Esto lo pueden memorizar, va a ser muy importante. Y ahora van a entender por qué. Que tenemos aquí a un compadrito haciendo sentadillas. Veamos la primera imagen, la imagen que tenemos a la izquierda. ¿A qué plano pertenece este señor? Esta imagen de aquí. Sagital. Tenemos un plano sagital. En el plano sagital vamos a encontrarnos entonces con que yo puedo evaluar, fíjense esto, qué cosa tan interesante. ¿Qué tanto se flexiona o se extiende el tobillo? ¿Qué tanto se flexiona o se extiende la rodilla? ¿Qué tanto se flexiona o se extiende la cadera? Y como este muchacho está levantando los brazos, ¿qué tanto se flexiona o se extiende el hombro? Exactamente el mismo gesto. Si yo cambio la vista y me encuentro con esta, que es una vista frontal, no me permite saber qué tanto se flexionó esto o esto. No tengo esa posibilidad de observación. Desde esta vista, que es una vista frontal, me voy a encontrar con que va a ser bien interesante que yo puedo evaluar la separación que existe entre las piernas y los muslos, es decir, gestos de aducción o abducción, o gestos de separación que tienen que ver con las extremidades y la relación que existe con el centro del cuerpo. En ese sentido, si yo voy a evaluar una sentadilla, díganme ustedes, ¿cuál es la primera vista que utilizarían? ¿Cuál es la primera Bueno, vista que notarían ustedes? Sagital. ¿Quién más? ¿Quién da más? Para mí Sagital, también, tiró Sergio. Sagital. Sagital. Sagital tiró Sergio por allí. ¿Quién más? ¿Alguno más? Alexis, Vanina, Jimena, Sagital. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Lo más importante en términos de corrección y análisis de lo que está sucediendo, para mí es 100% el plano sagital. A partir de la evaluación en el plano sagital, yo puedo comprender, incluso si esa sentadilla está bien hecha. De ahí en adelante, todo lo demás es corregible. Pero para poder determinar si está bien hecha o no está bien hecha la sentadilla, necesito colocarme en el plano sagital. Pues en el plano sagital se manifiestan las flexiones y extensiones. Y yendo al concepto más estricto de lo que es una sentadilla, la sentadilla es un gesto de flexión y extensión de rodilla y cadera, tratando de oponerme a través de la acción combinada de cuádriceps y glúteos a la gravedad que actúa sobre mi centro de masa. Eso es una sentadilla. Entonces, si el concepto del ejercicio me expresa a mí directamente que hay flexiones y extensiones, debo recurrir obligatoriamente a una vista sagital. Algunos otros gestos son más o menos importantes para evaluar desde el plano sagital, como caminar, correr, hacer peso muerto, press de banca, hacer remo, press militar, hacer curl de bíceps, extensiones para tríceps. Todo esto, prensa, sentadillas búlgaras, estocadas, hip thrust, no sé qué otro ejercicio. Subidas al cajón, sentadillas con salto. Todo es sagital. Entonces, en la mayoría de los casos, la primera manifestación de observación que tengo que realizar es a través del plano sagital. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué evalúo yo en el plano sagital? Flexiones y extensiones. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay diferentes articulaciones, conexiones o segmentos corporales que me permiten determinadas posibilidades de movimiento. Una de las más complejas es la articulación del hombro.
Pues la articulación glenohumeral o articulación del hombro realiza muchos movimientos. De hecho, realiza casi todos. Realiza gestos de flexión y extensión. Realiza gestos de aducción y abducción. Realiza gestos de rotación interna y rotación externa. Y también realiza gestos de circunducción. Se los muestro en pantalla. Flexión del hombro, extensión del hombro, abducción del hombro. Abducción con B es para abrir. Abrir. Aducción con D es para cerrar. Rotación interna, también llamado flexión horizontal. Rotación externa. O aducción horizontal, perdón. Y circunducción. Por la forma en la cual está establecida esta articulación, que es una articulación sencilla de montar, así, se asemeja mucho a la articulación de la cadera, que responde exactamente a los mismos movimientos. ¿Qué sucede? Cuando uno plantea un ejercicio, hay un patrón de movimiento dominante. Decir que un ejercicio es solo de hombro es un poco inexacto. Decir que es un ejercicio de flexión de hombro sería un poco más exacto, entendiendo que el hombro puede realizar diferentes movimientos. Así que cuando vamos a establecer un determinado ejercicio, lo relacionamos con la articulación y directamente con el movimiento, y no solo con el músculo o con la articulación. Es una articulación esferoidea. Ahora, en la articulación del codo, esto encontramos un poquito más de simplicidad en este sentido, porque es una articulación que tiene tres articulaciones en realidad, que realiza gestos de flexión y extensión fundamentalmente, y están englobados en una misma cápsula, y aparte realiza otros gestos adicionales que son de supinación y pronación. ¿Qué pasa? Ya está como bastante asociado para nosotros que el bíceps actúa en gestos de flexión, que el tríceps braquial actúa en gestos de extensión. Esto es una realidad y es bastante notorio. Es también un poco inexacto sentenciar que es solamente el bíceps o solamente el tríceps. Los dos están funcionando casi siempre. Uno que es protagonista y el otro que es agonista del movimiento o antagonista del mismo, pero está ahí presente. Lo que nos interesa a nosotros es que cuando estamos en presencia de algún ejercicio que tiene como vinculación fundamental un gesto de flexión y extensión, y en este caso está involucrada la articulación del codo, debo evaluarlo desde el plano sagital. Manifestaciones del curl de bíceps, manifestaciones de extensiones de tríceps en cualquiera de sus representaciones, ya sea press francés, extensión de tríceps en una mano, extensión de tríceps en katana, un press con agarre cerrado, curl de bíceps en Scott, curl de bíceps en martillo, curl de bíceps en banco inclinado a 45 grados, curl de bíceps en polea, curl de bíceps unilateral. Todas estas se evalúan desde el plano sagital. Todas. De hecho, es un error bastante común para gente que está comenzando a entrenar realizar curl de bíceps mirándose frente al espejo, así, de frente. ¿Qué información obtengo desde esta vista? O sea, ¿cuál vista tengo? Si yo me paro frente al espejo, ¿en cuál plano estoy observándome? Frontal. Frontal. Exactamente. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo un gesto de flexión y extensión. Entonces, la intención sería colocarme así para evaluar los grados de flexión y extensión con el cual estoy realizando el movimiento. Pasa lo mismo con el pre francés, pasa lo mismo con las extensiones de tríceps en polea. Es la misma representación. Seguimos. Bueno, gesto de pronación y supinación, para que no se les olvide, va. El que propone la propina está en prono, el que suplica la propina está en supino. Palma de mano y el objeto arriba es supino. Palma de mano y el objeto debajo es prono. Las dos enfrentadas es neutro. Cuando dice, a mí me causa mucha gracia cuando la gente está comenzando a entrenar y te dice, estoy haciendo dorsalera en triángulo. Eh, vale, está bien, yo lo entiendo perfecto. Estoy haciendo dorsalera con agarre neutro. Si no, pero no hay triángulo, hay otro ahí que es igual, pero es neutro. Vale, bueno, genial, es listo. Este que es así también es el mismo. Sí, es lo mismo, pues está más cerrado, más abierto.
Ok, este es neutro. Dale. Y mis alumnos se ponen recontra contentos. Y bueno, yo también me pongo contento cuando me dicen, "Dig, hice la dorsalera con agarre supino". Y lo dicen así como, "Ah, mira cómo sé un montón de entrenamiento". Y está bien, porque es la terminología correcta. O sea, dicen con tomas supinas que la palma de mano está mirando hacia ti y está contento, explíquelo ustedes de esa manera, es la forma correcta. O lo hice, me dicen, Diego, hice dorsalera con agarre prono cerrado. Tú dices, wow. Sí. Dice prono abierto. Y ¡wow! Genial. Bueno, es la terminología correcta para referirse a estos ejercicios. Supinación o pronación. Bien, después tenemos la articulación radiocarpiana, también conocida como articulación de la muñeca, que realiza gestos de flexión, extensión, aducción y abducción. Tenemos la articulación coxofemoral, que es la que le mencionaba, que tiene una relación bastante estrecha y directa con la articulación del hombro por la cantidad de movimientos que se realizan. Tenemos esto de flexión y extensión. Si intento llevar el fémur hacia el pecho, estoy en flexión. Si intento alejar el fémur hacia atrás, alejarlo del pecho, estoy en extensión. Si intento acercar una pierna con la otra, estoy en aducción. Si intento separar, estoy en abducción. Si intento levantar la rodilla y acercarlo hacia adentro, estoy en rotación interna. Si estoy acercando, levantando la rodilla y abriendo la pierna, estoy en rotación externa. Y si genero un giro completo, estoy en circunducción. Déjame que les coloque un video. Yo quiero que lo vean. Lastimosamente no los puedo mostrar. O sea, no, para la cámara no me sigue tanto. Pero les quiero mostrar un video que tengo por aquí. Así los tienen bastante claro. Hablando de manifestaciones o representaciones de movimiento. Si bien nosotros reconocemos y vamos a entender permanentemente cuál es la articulación predominante de un ejercicio y cuáles son las manifestaciones de error que podría haber en un ejercicio, tenemos que usar todas las vistas casi siempre. O sea, la mayoría de los casos nosotros tenemos que girar en torno a nuestros alumnos para poder observar un ejercicio. La mayor cantidad de correcciones van a surgir en el plano que el ejercicio tiene como protagonista. Va a ser pocas veces las oportunidades en las que ustedes van a corregir una prensa, por ejemplo, y aparezcan los errores en el plano frontal. Va a ser muy pocas veces. La mayoría van a surgir desde el plano sagital, pues un gesto de flexión de cadera y flexión de rodilla. Pero eso no quiere decir que solo nos quedamos con esa vista. Ya les muestro algo. Así así lo tienen claro. Había un link, pero se rompió y les quiero mostrar el video igual. Vamos a ver si lo consigo rápido. Eh, ¿Hay algún ejercicio que les genere dudas sobre cuál es la representación que tiene a través del movimiento? O sea, ¿hay alguno que les genere, que les parezca llamativo? Que ustedes digan, no, no sé de dónde proviene. Fíjense esto. Bueno, tenemos esto de flexión y extensión de la cadera, lo notamos desde acá. Por aquí había otro. El gesto de aducción de la cadera, vamos a ver si lo muestra en movimiento. Qué lástima que se rompió el link, pues esto era bien interesante. Como verán, el grado de amplitud de movimiento que tiene la cadera es impresionante. Por eso es importante entrenar glúteo, muchachos, la verdad. Realmente importante entrenar glúteo, que es uno de los grandes movilizadores y estabilizadores del mismo. Bien, hablando de los juegos laterales, justo lo mencioné Ignacio. Vuelos laterales, vamos a definirlo a través de la explicación biomecánica del mismo. El vuelo lateral es un gesto donde yo me opongo al peso de la gravedad que recae sobre un elemento externo que va a empujar hacia abajo y yo tengo que esforzarme para separar las mancuernas de mi cuerpo. Este gesto es la representación gráfica de las manifestaciones de abducción y aducción.
por lo tanto se evalúan desde el plano frontal. Otro ejercicio bastante representativo de este plano son las abducciones en polea, por ejemplo, para glúteos. Y este gesto se evalúa precisamente desde el plano frontal. Tenemos la articulación de la rodilla que tiene cierto grado de rotación interna. Sí, esto es real, hay cierto grado de rotación interna en la rodilla, pero el gesto fundamental que aparece en la rodilla es el de flexión y extensión. Y esto, por favor, interprétenlo así. Es más, demasiada rotación interna de rodilla hace que la rodilla básicamente se rompa. Entonces, hay un ligero gesto de rotación interna que aparece en la rodilla, hay cierto desplazamiento que puede surgir, pero es un gesto fundamental de flexión, o sea, su gesto fundamental es de flexión y extensión. Entonces, en cualquier manifestación que incluya la rodilla, nos va a exigir a nosotros que que nos coloquemos en qué posición, desde dónde lo tengo que evaluar al sujeto que está utilizando Sa- sus rodillas. Sagital. Exactamente. Entonces, si el sujeto está haciendo estocadas, zancadas, ¿desde dónde me convendría analizarlo? ¿Del frente o de un costado? El De un costado. costado. Exactamente. Está realizando otro gesto como sentadillas búlgaras de frente o de costado, de costado. Está realizando un gesto como sentadillas de frente o costado, de costado. En la mayoría de los casos, este va a ser el dato más relevante o importante que tenemos para analizar. Vuelvo a lo mismo. No quiero decir que el otro plano sea excluyente, en absoluto. Sería un poco ineficiente en nuestra parte no girar un segundo y ver el otro plano. Realmente hablaría muy mal de nosotros como entrenadores si no somos capaces de hacerlo. Pero realmente la mayor cantidad de información que necesito la voy a obtener desde el plano donde esta articulación sea protagonista. Y después tenemos la articulación talocrural, también conocida como articulación del tobillo, donde yo tengo ciertos grados de pronación y supinación, también conocido como inversión o versión, y gestos de dorsiflexión y flexión plantar. Cuando el pie está apoyado, ¿sí? Y la tibia se viene hacia adelante y permito que la tibia vaya hacia adelante, estoy en presencia de dorsiflexión. Cuando estoy acortando el ángulo que existe entre la tibia y el pie. Cuando estoy ampliando el ángulo que existe entre el pie y la tibia, estoy hablando de flexión plantar. La dorsiflexión es tremendamente importante para la mayoría de los ejercicios de miembros inferiores. Tremendamente importante. De hecho, determina fundamentalmente el grado de profundidad con el cual puedes realizar gestos como una sentadilla, una prensa, una sentadilla búlgara. Un porcentaje importante de sujetos en el mundo tiene muy mala dorsiflexión y es entrenable, por cierto. Yo no estoy muy de acuerdo, que a mí me gusta mucho hablar de entrenamiento, no puedo no decirlo. Yo no estoy muy de acuerdo con colocar cuñas debajo de los talones para la realización de una sentadilla. Pero cuando eso sucede, cuando la persona se coloca un disquito o se coloca un triángulo debajo del talón para hacer una sentadilla, es precisamente para compensar las demandas que existen en dorsiflexión por falta de movilidad en esa articulación, para generar una sentadilla profunda. Normalmente es para eso. Después, atletas avanzados lo utilizan como una estrategia para generar mayor grado de flexión de rodilla y así estimular muchísimo más los cuádriceps. Esos sujetos más avanzados, pero como estrategia de aprendizaje suele utilizarse constantemente la utilización de una cuña para elevar los talones y generar una sentadilla más profunda. Yo no soy muy partidario de ello, yo no soy muy fan de esto. La realidad es que yo prefiero que el sujeto entrene la dorsiflexión a través de los ejercicios que te respondo franco, te voy a mencionar a continuación. El clave o el fundamental es generar voluntariamente y con presión el gesto de dorsiflexión. El sujeto se coloca descalzo, apoya el pie completamente en el piso, la otra pierna está apoyada en el suelo y yo empiezo a vincular, tratando de llevar todo el peso de mi cuerpo permanentemente y con las manos la rodilla hacia adelante y retornar, la rodilla hacia adelante y retornar sin que se levante el talón. Ese para mí es el ejercicio fundamental para el entrenamiento de la dorsiflexión. Después, la posición de una sentadilla profunda
Aunque el sujeto claudique y se vaya para atrás, sería la otra gran recomendación. De alguna forma nos hacemos buenos en un ejercicio haciendo el ejercicio, así que la búsqueda intencionada, una sentadilla profunda, si sea con un soporte o sujetando algo, va a ser una estrategia bien interesante para el desarrollo de la dorsiflexión y después algunas otras manifestaciones como el gesto impulsado o posicionado o movilizado por una banda elástica también puede ser una opción bien interesante. Extender la pierna y tomar una banda elástica en la punta del pie y alar permanentemente y tratar de que el pie se acerque lo más que se pueda a la tibia puede ser una buena representación de esto. Se dice que se pone el disco abajo porque la persona tiene el torso corto. ¿Es así o no? Esa es una respuesta que al mismo tiempo es como una excusa bastante simple, porque, bueno, he visto personas con el torso corto haciendo sentadillas profundas, entonces no necesariamente esa sea la mejor de las respuestas. Tener un fémur muy largo no es excusa para tener poca dorsiflexión. La verdad es que conozco gente con un fémur bastante corto que puede hacer gestos de dorsiflexión sin problema. Pero bueno, en algunas oportunidades puede ser una estrategia. Vuelvo a lo mismo, en atletas avanzados yo no negaría por completo la utilización de la cuña. Lo que no propongo yo es que evitemos o nos ahorremos el camino de la enseñanza de la sentadilla usando la cuña en vez de entrenar la dorsiflexión y que el camino sea completo. Nuestro gran aporte en la vida de las personas es tratar de mejorar su funcionamiento global. Entonces, si nosotros necesitamos ayudas exteriores o exógenas para generar un gesto o generar un movimiento, pues nos estamos equivocando un poquito. De hecho, yo no soy fan ni del cinturón lumbar, ni soy fan de las muñequeras, ni soy fan de las rodilleras, ni de las vendas de compresión. Eso a mí me parece que está diseñado como ayuda ergogénica para el alto rendimiento y no para la mayoría de los sujetos comunes. De hecho, hablando, por ejemplo, del cinturón lumbar, yo no utilizo el cinturón lumbar en ninguno de mis alumnos porque ninguno levanta más de 2.0. O sea, ninguno levanta más de dos veces su propio peso, ni siquiera 1.5. Entonces, si no levantamos más de 1.5, la compresión intraabdominal que yo puedo generar con la respiración es más que suficiente para una sentadilla. Y es una sentadilla pesada. Si yo llegara a superar ese tope o ese límite, bueno, sí sería interesante colocar un cinturón en un peso muerto en una sentadilla. Así que en ese sentido va todo bien. Señor Soria, Rosa dice que yo hago las sentadillas con el disco abajo, pero cuando las hago con mancuerna. Sí, o sea, yo no lo descarto, no lo considero algo negativo si cuando sacas el disco aún las haces profundas. Si cuando sacas el disco tienes el dominio y tienes el control para hacerlo y lo estás usando como una opción para mejorar la implicación muscular, lo banco. Ahora, lo que no banco realmente es que no lo puedas hacer sin el disco. Ahí es donde viene el asunto puntualmente. Profe, Bien, ¿te puedo hacer una pregunta? y claro, Franco, ¿cómo no? ¿Vos recomendarías o planificarías a una persona que no tiene el rango de movimiento completo, le darías sentadilla igual o lo dejarías para más adelante? Mira, es una pregunta realmente muy interesante la que planteas. Yo a todas las personas les coloco sentadillas, no importa la experiencia previa, siempre propongo las sentadillas por la transferencia que tiene la vida cotidiana. Lo que encontraría, Franco, es una versión que en ausencia de esa dorsiflexión todavía se parezca a una sentadilla. Y en este caso, yo incorporaría el patrón de movimiento a través de un TRX, por ejemplo, con el TRX colgado y sujeto y hago una sentadilla intentando hacerlo lo más profunda posible. Utilizaría un cajón, haría una sentadilla al cajón, intentaría ir ampliando y que cada vez el cajón sea más chiquito y que el rango sea mejor, pero lo incorporaría salvo existe una patología que lo limite. Si realmente una patología que te diga, no, bueno, realmente no podría hacer sentadilla, para mí es un ejercicio que tendría que estar siempre. Así que en ese sentido, es una muy buena pregunta. Desde mi criterio personal, sí lo incorporaría. Hay gente que decide hacer la regresión de la sentadilla partiendo de la implicación muscular y no del patrón de movimiento. Entonces opta por opciones como por ejemplo la extensión de cuádriceps en máquina o opta por algunos aductores en máquina hasta que la persona tenga, digamos, la fuerza necesaria. Pero yo soy más de, bueno, va, queremos ser fuertes haciendo sentadilla, hagamos sentadilla. Entonces lo planifico al revés a través de regresiones del gesto lo más parecido posible a la realidad. Muy buena pregunta. Yo uso las bandas, las tobilleras y entreno en casa desde la pandemia. También he probado hacerlo sin el disco y sentí mucho más el cuádriceps. Sí, es una buena estrategia, Rosa. La verdad es que yo no lo descarto por completo, pero sí que si me ahorra, si lo que estoy haciendo, si lo estoy planificando para ahorrar proceso de aprendizaje, me estoy equivocando como entrenador. O sea, en ese sentido, nosotros no deberíamos escatimar los esfuerzos para la enseñanza del ejercicio,
ni escatimar los esfuerzos en la búsqueda de que nuestros alumnos tengan más movilidad. A eso es lo que me refiero. ¿La Bell Squad reemplaza la sentadilla? Jamás, Gastón. La Bell Squad puede aparecer después para un sujeto quizá un poco más avanzado, pero realmente no lo podría reemplazar. Me parece complementario. Es un lindo ejercicio, por cierto. Me gusta bastante. Lo tenía en el gimnasio donde estoy entrenando por aquí cerca y vendieron la máquina. Andaba en malas condiciones económicas el gimnasio, vendieron la máquina y bueno, me la quitaron. ¿Qué vamos a hacer? Ya me toca cambiar de gimnasio de vuelta. Está bueno, está bueno. Profe, Yo soy muy perdón, fan de las perdón, profe, hack. Dígame, te puedo Guido. hacer una pregunta yo. Sí, claro. Yo tengo un tema con peso muerto que yo desconfío bastante de ese ejercicio por la Uy, cintura, más que nada, ok. y por eso pregunto, ¿usar cinturón no conviene o qué opinás de eso vos? Bueno, se parece mucho a justamente la pregunta que me hizo Franquillo. Yo el peso muerto le pongo a todo el mundo, hermano. Para mí peso muerto tiene que estar, básicamente porque yo no sé si tienes perros o tienes hijos, pero normalmente uno tiene que levantar a los perros o a los hijos del suelo o levantar los zapatos del suelo y eso se parece mucho, Guido, a un peso muerto. Entonces, si yo no te preparo estructuralmente para que puedas levantar a tu hijo del suelo, estoy fracasando como entrenador. Así que en ese sentido, para mí la regresión o la implicación a través de diferentes manifestaciones de peso muerto tiene que estar siempre. Que no quiere Sí, decir que lo pero, tengas que hacer pesado, ajá, pero el gesto tiene que estar, aunque lo hagamos con 4 kilos por lado. El patrón de movimiento tiene que estar. Y lo expondremos hasta donde te sientas cómodo, ¿eh? Porque como entrenador, si usted me dice, yo no lo quiero hacer porque le tengo miedo, y yo te digo, lo tienes que hacer a juro, pues te vas con otro mm, entrenador. O en su en- defecto, en- lo haces y te lastimas, porque realmente la mente es muy poderosa en ese sentido. Ese ejercicio lesiona y ¡pum! Vale, hernia L4, L5. Entonces, yo voy a intentar convencerte a través de cargas ligeras y demostrándote que realmente lo haces muy bien, pero si no es, no es, tampoco es obligatorio. Intentaremos encontrar la forma de que lo puedas hacer sin que te sientas inseguro o por otro lado, intentar exponernos al patrón de movimiento que se parezca mucho al peso muerto, pero sin que te des cuenta. Entiendo. Última pregunta. ¿Y la protección por ejemplo, el cinturón lo dejo de lado? Yo No es no lo necesario. incorporaría porque cuando usted le toca levantar a su perro del suelo porque se está peleando con otro perro en un canil en Plaza Claro, Irlanda, a dos claro. cuadras de su casa, y el perro se enganchó con un caniche hoy a las 4 de la tarde, yo no tenía un cinturón y tuve que jalar a este perro del carajo para tratar de que no matara al pobre caniche y no meterme en un problema con una señora que estaba ahí. Entonces, como eso pasó y ahí yo no tenía el cinturón, pues tratemos de que sea sin el cinturón. Pero bueno, el cinturón me parece a mí una estrategia que puede implementarse cuando las cargas ya son tremendamente altas, pues no hay manera. Ignacio justo preguntaba, dice, si tengo un alumno que quiere empezar una rutina de hipertrofia, ¿me convendría primero darle una rutina de fuerza y después proseguir con la hipertrofia? Te lo respondo en 3 semanas. ¿Quién sufre de lumbalgia o alguna patología puede usar cinturón lumbar para evitar dolor? Empezó muerto en sentadillas, sobre todo para progresar en cargas. No lo consideraría así, Román. De hecho, lo enseñaría a respirar primero y después iríamos con esto, porque tratar de generar esa compresión que genera el cinturón a través de la respiración con algo que se llama bracing. Se los voy a escribir acá para que investiguen al respecto. Para la próxima clase podríamos comentar las variaciones de peso muerto y cómo aplicarlas. Esa va a ser la manera de romper el hielo en la clase que viene. Vamos a empezar hablando de esto y después vamos a dar la clase. Así que bueno, cuenten con eso. Vean de vuelta esta clase antes de hacer la evaluación. Lean el documento. El documento es bastante claro. Lean el PDF y ahí les va a aparecer el cuestionario. Respondan al cuestionario. Nos vemos la semana que viene en el mismo horario. La clase que la semana que viene es de sistemas energéticos. Vamos a ver cómo el cuerpo obtiene energía y por qué la gente se cansa. Así que nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Que tengan muy buenas noches. Y Muchas Gracias. gracias. ¡Aguante Ecuador! Buenas noches. Buenas noches. Chao, Vamos profe. Ecuador, La tri. Chao. profe. ¡Vamos Ecuador! Gracias. Vamos Ecuador.